Bueno, vamos a dar continuidad a este precongreso ICVA 2025. Mi nombre es Hugo Sanabria, estoy coordinando el programa de prevención cardiovascular del Instituto y vamos a abrir esta sesión a la que le damos la bienvenida de webinar de prevención. Y tengo el lujo que me acompañe coordinando esta plenaria el doctor Pablo Rodríguez, conocidos por ustedes, es nuestro jefe de la Clínica de Hipertensión y el actual presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión. Y vamos a tocar algunos tópicos que me parece, Pablo, se publicaron mucho en estos últimos años, candente, digamos, dentro de la prevención, que les tiro títulos cortitos: inflamación, obesidad y cómo deberíamos estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes en nuestros consultorios, ¿no? Me parece que son temas atractivos sobre el cual se ha publicado mucho en este último tiempo y para eso tenemos invitados de lujo. Sí, tenemos un panel que realmente seguramente nos va a dar respuestas a por qué esto de que vivimos inflamados parecería en los últimos tiempos y que eso nos está cambiando nuestro pronóstico en el futuro. Entonces, para eso vamos a contar con un panel con el doctor Fernando Boto, que va a ser el que esté a cargo de la primera charla. Nos va a acompañar la sangre joven del instituto que nos viene corriendo para que tratemos de ser mejores, Rosario Rodríguez. Y te lo dejo a vos, Hugo, nuestro invitado especial. Y bueno, y allí lo ven ya conectado con nosotros. Hola, Borja Ibáñez, ¿qué tal, Doc? ¿Nos escucha bien? Perfectamente. Buenísimo. Bueno, Borja Ibáñez es un destacadísimo médico cardiólogo. Está conectado ahí en la tarde-noche de Madrid. Él es el actual director científico del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, donde el doctor Valentín Fuste es el director general. Él ejerce su actividad asistencial en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Publicó googleen después en PubMed, más de 400 artículos en revistas muy destacadas, diferentes tópicos desde la prevención secundaria postinfarto a la prevención primaria. Es uno de los líderes, por ejemplo, del proyecto PESA, que seguramente lo habrán escuchado y citamos muchos dentro del campo de la prevención. Así que es un lujo tenerte aquí. Gracias por conectarte desde Madrid. Muchísimas gracias a vosotros. Y además tenemos panelistas también de lujo. Por supuesto, nos acompañan el doctor Ricardo Rey, jefe de la Clínica de Lípidos del Instituto, la doctora Paola Kushnir y la doctora Fiorella Chicote para seguir teniendo esa gente joven que necesitamos. Buenísimo. Así que bueno, para empezar, te invitamos, Fer, a que nos dé tu mirada sobre inflamación y riesgo cardiovascular. Bueno, Hugo, gracias. Gracias, Pablo, por la introducción. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Gracias, Borja, por estar allí también. Y yo en estos pocos minutitos voy a ver si ponemos las diapositivas. En estos pocos minutitos voy a hablar algo de inflamación. Voy a plantear algunos escenarios, básicamente, que nos sirvan quizás para la discusión. Estos son mis conflictos de interés. Y nada más que recordarles que en la enfermedad cardiovascular la inflamación es un actor preponderante a través de muchísimos mecanismos. Sabemos que la inflamación está ligada a la enfermedad cardiovascular, particularmente a aterosclerosis, pero también, obviamente, ligado al envejecimiento. Y eso es nada más para dejarle algunas señas de que sabemos que el envejecimiento, la senescencia, a través de un mecanismo interesante que es el estrés oxidativo, activa la inflamación, lo que llamamos inflamación de bajo grado. La inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune. Eso que leen ahí arriba, Garbaging, eso tiene que ver con el envejecimiento, la muerte de células y la renovación, que hace que se van reemplazando y limpiando por mecanismos, muchos de ellos inflamatorios, y a través de eso es interesante, todos ustedes ya deben haber escuchado hablar de enfermedades de depósito, por ejemplo, la amiloidosis cardíaca, tiene que ver mucho con este mecanismo, por proteínas mal plegadas en el momento de desecharlas. Por abajo ven genética, obviamente todos entendemos que genética promueve la inflamación, y epigenética, que es la relación de todo el medio ambiente, lo que nos rodea, con nuestros genes. Eso genera inflamación. Dos mecanismos puntuales que ahora voy a tocar un poquito. La hematopoiesis clonal, que es un término
no muy antiguo, digamos, que tiene que ver con muchas mutaciones que ocurren a lo largo de la vida y tiene que ver con personas en general mayores de 40 a 45 años que también promueven la inflamación. Y finalmente, este aspecto tan moderno, hablar de la microbiota, la inflamación, la metainflamación, que es todo lo que tiene que ver con la alimentación, los síndromes metabólicos de alguna manera y que van también a estimular la inflamación. Todos estos mecanismos, como os dije, a través del envejecimiento celular, a través de la arterioesclerosis, que es la rigidez arterial, y de la aterosclerosis, que es el depósito de grasa en las paredes, como decimos, van a llevar a la enfermedad aterosclerótica y también al remodelamiento miocárdico. Y simplemente, recién mencionaba el grupo PESA, voy a tocar dos escenarios que tienen que ver con la metainflamación, que es todo lo que tiene que ver con la alimentación, la microbiota y el síndrome metabólico, y mecanismos que hoy tienen que ver con el depósito de grasa en las arterias, que es la aterosclerosis. Y fíjense, este es un estudio que dentro del grupo PESA, que es un estudio de más de 4.000 sujetos, trabajadores de un banco de España, entre 40 y 54 años, ¿okay? Gente de edad media. Pero de esos pacientes tomaron un subgrupo que unos 745 con ateromas y los estudiaron con una resonancia magnética y PET con un marcador, que es el fluorodesoxiglucosa, que marca las células con actividad. Esto es muy, yo diría, moderno de los últimos años y que han publicado que hay una fuerte actividad de la médula ósea cuando la inflamación está muy activada. Y también han visto que esto se asocia con activación metabólica de las paredes arteriales. Lo que es interesante, que se ha descubierto que las paredes arteriales están activadas metabólicamente antes de ser ateromas. Y eso es algo muy desafiante porque habla del origen de la aterosclerosis y seguramente nos remonta, pero muy para atrás, como siempre digo, prácticamente desde el nacimiento, porque la aterosclerosis es una enfermedad pediátrica, que vamos a poder aprender de estos mensajes a través de estudios que van a ir progresando para detectar mucho más precozmente activación arterial. Y como era esperable, no hace falta ver todo esto, pero esta activación arterial se encontró muy especialmente en sujetos con factores de riesgo cardiovascular, con enfermedad sobre todo en las arterias femorales. Los cardiólogos pedimos carótidas comúnmente como parte de nuestra evaluación cardiovascular, pero no pedimos femorales, y las femorales son arterias con una fuerte señal de inflamación que inclusive predice y se asocia más fuertemente a la enfermedad coronaria. Estos son datos, son dos papers que han hablado de esto, de la activación arterial y de la activación de la médula ósea, que es un concepto moderno y muy importante. Un poquitito después va a hablar Rosario de algunos temas que tienen que ver con la adiposidad, pero quiero dejar el otro escenario que tiene que ver con la metainflamación, y esto es un simposio básicamente de enfermedad cardiovascular, y hablar de la grasa paracardíaca, ¿sí? Que es la grasa epicárdica y la grasa pericárdica. Nunca le hemos prestado atención a todo esto y en los últimos años se sabe profundamente que esta grasa que rodea el corazón, aquí la pueden ver en una foto como la ve y en la foto de abajo como la ven nuestros cirujanos, en una cirugía cardíaca, la grasa que rodea el corazón es metabólicamente muy importante. Es como defensora de la inflamación al principio, pero a partir que hay insulinoresistencia se transforma en grasa ectópica y también favorece la inflamación y por mecanismos parácrinos, es decir, la cercanía que tiene con el miocardio ventricular y auricular y con las coronarias, como pueden ver en el primer dibujo, que la grasa epicárdica rodea las coronarias, es causa de enfermedad miocárdica, muchas de ellas, y de aterosclerosis. Es un concepto moderno que tenemos que tener en cuenta y que causa una variedad de eventos, todos los que conocemos, que tienen que ver con aterosclerosis, disfunción ventricular y miocardiopatías, también la miocardiopatía auricular. Este es un esquema muy conocido y antiguo, que hoy por hoy, en la era de las redes, que ya no nada es verdad, las moléculas de LDL ya sabemos que filtran en la pared de las arterias, se meten ahí, generan el proceso inflamatorio, que es muy importante y al cual se le suma luego otros factores de riesgo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, etcétera, para hacer crecer y progresar las placas. Fíjense que siempre estamos hablando de procedimientos o situaciones inflamatorias. Nada más que puse esta tabla, porque hay muchos más estudios de drogas que han atacado a la inflamación.
Y incluí nada más que estudios con más de 3.000 pacientes, para incluir pequeños estudios que muestran señales interesantes, pero no clínicas. Y fíjense que excepto 2 de ellos con colchicina, todos los demás no han mostrado resultados positivos hoy para tratar la inflamación, por lo menos con resultados finales clínicos. Y hay 2 que tienen que ver con la colchicina, LODOCO 2, que es un estudio que fue más del contexto crónico, y el estudio COLCOT, que fue de un contexto más agudo dentro de los 30 de un infarto, pero el último, CLEAR, a pesar de haber habido 2 estudios fuertemente positivos, hoy yo en un workshop me encargué de cuestionar un poco eso, el estudio CLEAR con más de 7.000 pacientes dio al revés, y esto lo podemos debatir luego en el debate final. La pregunta es si la inflamación debiera ser o no un objetivo directo y si debiéramos medir o no PCR. Y esta es la última diapositiva, nada más que para dejar en el escenario esta cuestión de las drogas hipolipemiantes. Sabemos que bajar el LDL, que las drogas hipolipemiantes pueden ser antiinflamatorias, particularmente las estatinas y el ácido bempedoico. Y en esta diapositiva se puede ver claramente cómo, fíjense, las estatinas y el ácido bempedoico son los que tienen más fuerte actividad antiinflamatoria a través de la reducción relativa o absoluta de la PCR. Arriba de todo pueden ver que los inhibidores PCSK9 son los que tienen mayor potencia para reducir el LDL, pero no la actividad inflamatoria, por lo menos con este metaanálisis de muchos miles de pacientes. Pero muy interesantemente quiero dejar en esta diapositiva el tema que las estatinas y ahora también el ácido bempedoico tiene una muy fuerte actividad para reducir la LDL, tiene una fuerte actividad para reducir la inflamación, y son los mecanismos que hoy tenemos a mano, mientras tanto se sigan investigando nuevas moléculas. Yo creo que termino acá, eventualmente vamos a seguir luego en el debate, estoy en tiempo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Y bueno, vamos a seguir, y entonces, si hay algo que tiene que ver en este proceso inflamatorio es el tejido adiposo, y justamente Rosario nos va a hablar del tejido adiposo disfuncionante y cuál puede ser el rol de este tejido en la génesis de la aterosclerosis. ¿Ro? Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosario, como mencionaron, y el nombre de la charla antes es tejido adiposo disfuncionante y su rol en la aterosclerosis. Para empezar a hablar antes, no es la idea de esta charla definir los distintos tejidos adiposos que existen y su fisiopatología, que es muy compleja, pero sí tenemos que entender primero cómo termina el tejido ectópico y visceral, donde termina, para entender el riesgo y el daño que genera. Entonces, para empezar, el tejido adiposo subcutáneo sabemos que es, básicamente su rol es el depósito y el almacenamiento eficiente de tejido graso, que de alguna forma protege al resto de los órganos del exceso de nutrientes ante el balance positivo. Pero llega un punto en el que, en el aumento de esa adiposidad, ese tejido adiposo subcutáneo se ve sobrepasado, una teoría que se llama spillover. Esa capacidad se satura y claramente ese tejido adiposo busca otros lugares, se redistribuye de forma central a centros ectópicos que son más pasibles de hacer daño lipotóxico. ¿Y qué es la lipotoxicidad? Justamente eso, es la consecuencia del almacenamiento inadecuado de lípidos y la acumulación de sus metabolitos en tejidos que normalmente no son grasos y que genera disfunción celular. Ahí mencioné algunas de las especies lipídicas involucradas y los mecanismos por los cuales generan daño, pero también están involucrados en muchos otros, como la insulinoresistencia, apoptosis, disfunción mitocondrial y múltiples vías inflamatorias. Entonces, imagínense esa lipotoxicidad en cada uno de los órganos que ese tejido ectópico circunda e infiltra. En el músculo cardíaco, el páncreas, el riñón, el corazón. Eso, de alguna manera, va a ir avanzando y según la susceptibilidad de cada individuo y cómo evoluciona en severidad esa patología, va a terminar generando una inflamación específica de cada órgano que en última instancia se van a manifestar como las comorbilidades que conocemos en obesidad. Diabetes, insulinoresistencia, disfunción diastólica, IC, más el D, para nombrar algunas. Y algo que quiero meterme un poco más, y ya Fernando me hizo una introducción, es que ese tejido adiposo visceral, si todo esto se perpetúa, va a seguir creciendo, ¿verdad? Hiperplasia, hipertrofia. En algún punto, la vasculatura que la nutre no va a ser suficiente. Eso va a hacer que se genere hipoxia, apoptosis, necrosis, que llama a más tejido y más células inflamatorias como los macrófagos y se
desparrame una tormenta inflamatoria con muchas de las adipoquinas que están mencionadas ahí, que empiezan a interaccionar con los otros órganos que ya les comenté cómo se afectan. Entonces ustedes me dirán, es obvio, si hay inflamación y si encima hay un perfil lipídico o aterogénico, mejor dicho, que es típico de los trastornos metabólicos, me van a decir, es 2 más 2 que va a suceder la aterosclerosis. Y es verdad, pero eso se le suma a algo que también mencionó Fernando, que es la increíble capacidad endocrina que tiene el tejido adiposo de liberar sustancias que son inflamatorias y vasoactivas y que dañan directamente el tejido endotelial, los vasos. Y eso se le suma otro actor, que también lo mencionó Fernando, que es el tejido adiposo perivascular. El nombre ya dice dónde está. Normalmente ese tejido adiposo tiene una capacidad antioxidante y vasodilatadora que protege el endotelio, pero al estar activado e inflamado, lo activa a este tejido perivascular y hace que entre en el círculo vicioso de inflamación y daño. Entonces, a usted no le va a sorprender si yo les digo que todas mediciones de adiposidad central se traducen en eventos mayores. Ese es uno de los tantos metaanálisis que demostró que el aumento del perímetro de cintura se relacionó con mortalidad por todas las causas en hombres y mujeres. Entonces, ¿qué estrategias contamos para combatir ese tejido adiposo disfuncionante? Obvio que lo más importante y la base de todo son los cambios del estilo de vida. Este es un trabajo re interesante de una empresa que randomizó a los empleados que tenían obesidad central definida por perímetro de cintura aumentado o un perfil aterogénico de dislipemia y les randomizó 2 dietas. Una dieta baja en grasas u otra baja en hidratos de carbono símil mediterránea. Y a su vez después los randomizó en 2 ramas cada una en actividad física o no actividad física. Todo esto supervisado y demás. Y es interesante, ninguna tuvo... O sea, entre ellas tuvieron un descenso modesto del peso corporal y sin diferencia entre las mismas. Pero sin duda, en términos de reducción de perímetro de cintura y de disminución de grasa visceral definida por resonancia, lo fueron mejor las ramas que además hacían ejercicio. Y en la mejor combinación fue la mediterránea con el ejercicio. Y como una imagen dice más que 1000 palabras, eso que está ahí es la imagen de la resonancia de un paciente de ese último grupo al inicio y a los 18 meses de haber iniciado el programa. Fíjense la reducción de la grasa abdominal, hepática y pericárdica. Y obviamente no podemos pasar de largo a los agonistas de GLP-1, que creo que son los fármacos que cambiaron el paradigma de la obesidad. En esta oportunidad les traigo el Sustain 3, que es un estudio que se hizo en pacientes con diabetes y que comparó el impacto metabólico en glicosilada y peso de semaglutide, 1 miligramo, que es la dosis para diabetes, versus exenatide. Y lo que vio es que tenía una reducción significativa del peso. ¿Y eso con qué se acompañó además? Con una reducción significativa también de la proteína C reactiva, una forma de medir inflamación como estuvo hablando Fernando. Ustedes me dirán, es obvio entonces que estos fármacos reduzcan eventos cardiovasculares mayores y reduce obesidad y reduce inflamación. Pero parece ser que hay algo más. Este es el estudio SELECT, que es un estudio que nos gusta mucho a los cardiólogos. Se hizo en pacientes en prevención secundaria, o sea que ya habían tenido eventos, y con sobrepeso o obesidad sin diabetes. Y lo que se ve ahí es que se comparan las ramas placebos que no lograron bajar peso y que lograron bajar peso, y las 2 ramas de semaglutide que están ahí, que son la celeste y azul, son los 2 grupos, digamos, que estaban randomizados a semaglutide que lograron y no lograron descender en peso. Ambos redujeron eventos. Claramente hay algo más, no solamente es del descenso de peso, de la grasa, de la inflamación, y ahí es cuando se postulan teorías como que podrían haber receptores en el tejido endotelial que favorecen aún más el accionar de estos fármacos. Y por último, y esto no tenemos que olvidarnos porque creo que esto pasa a veces medio desapercibido para los médicos que no estamos tan metidos en cirugías bariátricas, pero tenemos que tener presente el tratamiento quirúrgico. Este es uno de los pivotales, hay mucha más información después, pero este es un estudio de 2007 que fue como muy icónico, que es el SOS, que digamos comparó pacientes con obesidad, hombres y mujeres, tratamientos quirúrgicos diferentes que están mencionados ahí, no son los más clásicos que se recomiendan ahora, pero son los que en ese momento habían, con un grupo control pareado. Y lo que se demostró es que disminuyó mortalidad total en un seguimiento a más de 10 años. Entonces, fíjense el impacto que tienen estas terapéuticas en este tipo de pacientes. Y sobre 1 minuto, era solamente para cerrar, decirles que tenemos que tener en mente e integrar todos estos tratamientos para poder cambiar la calidad de vida y el pronóstico de estos pacientes. Gracias. Excelente. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí o no? ¿Se me escucha?
¿Me abren ahí? Hola, hola. Sí, ahí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Ro. Fíjense cómo fuimos integrando esto, ¿no? Tejido adiposo disfuncionante, eventos cardiovasculares, el link es la inflamación, digamos, ¿no? Y cómo cada vez tenemos más data de todo ese componente. Así que, y ahora vamos a dar paso al doctor Borja Ibáñez. Nuevamente, gracias, Doc, por estar allí a estas horas tardes tuyas en Madrid. Y nos vas a comentar de un tema que es muy útil para nuestra práctica médica habitual en consultorio, digamos, ¿no? Que son lo desafiante que es evaluar o estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes con lo heterogéneos que son los mismos. Hoy podemos atender en una misma tarde un hombre de 30 años con una dislipemia familiar o un hombre de 60 años con diabetes, y todo ese mundo heterogéneo de posibilidades hace que sea desafiante comprender y entender cómo abordar una estratificación apropiada. ¿Quién mejor que el doctor Borja Ibáñez, que sabe mucho de esto, nos aclare un poco más ese panorama? Doc, te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación y por participar en esta mesa tan interesante, que la verdad es que las dos presentaciones que hemos visto han sido fantásticas y yo creo que introducen muy bien el tema que vamos a estar presentando en los próximos minutos. La presentación que me ha dado, puesto sobre todo el título, me ha puesto pues, muy provocador y yo creo que es muy interesante, porque valores cardiovasculares es un desafío, es de hecho un oráculo imperfecto. Y más que centrarme en lo que es el cómo lo hacemos hoy en día, que sí que vamos a hablar de ello, pero también va a ser muy importante que podamos nosotros evaluar cómo pensamos que van a ser la evaluación del riesgo cardiovascular en el futuro. No tengo ningún conflicto de interés. Cuando le pregunté, últimamente es frecuente que hablemos con ChatGPT, le veamos que nos diga un poquito cómo ve el panorama. Y cuando le he presentado, o le presento que me diga cuál es la progresión o cuál es el tren que hay en la enfermedad cardiovascular en el mundo, esto es lo que me presentó, una imagen que es bastante representativa. Es algo que probablemente no necesitamos hablar en detalle aquí, todo el mundo lo tenemos claro, pero bueno, muestra que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica no solamente es la causa número 1 de mortalidad en el mundo, sino también la causa número 1 del gasto sociosanitario. Y de hecho la tendencia, pese a todos los avances que ha habido en la medicina en las últimas décadas, es a aumentar y aumentar de una forma alarmante, de tal manera que podemos llegar a una situación en la cual dentro de unos años paradójicamente tendremos unos tratamientos muy optimizados, unos dispositivos e intervenciones totalmente fantásticas, pero el aumento de la enfermedad cardiovascular y de su incidencia va a ser tal que no vamos a poder hacer frente al tratamiento de toda esta población. Entonces, empezando por el final, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es un oráculo imperfecto? Realmente nosotros proponemos que el abordaje actual de la enfermedad cardiovascular está muy lejano de ser el ideal. Es el que tenemos hoy en día, que es basado en la evidencia que se genera hace unos años, pero pensamos que está bastante desfasado, podríamos decir, ya que hoy en día el abordaje que hacemos en la enfermedad cardiovascular es tratarla, en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, tratarla o bien en sus estadios clínicos, que es lo más frecuente, cuando un paciente se presenta con un infarto, un stroke, etc., o cuando la carga de factores de riesgo es tan alta que ya empezamos a tomarnos en serio el abordaje de estos pacientes. Sin embargo, como decíamos antes, estas herramientas que estamos utilizando hoy en día, que seguimos utilizando para la evaluación de riesgo, están basadas en conceptos que son antiguos, que ya han sido desafiados o challenge por múltiples líneas de investigación, entre ellas las cuales está la nuestra. Por lo tanto, nosotros proponemos que hay una gran necesidad para mejorar las estrategias de prevención primaria y para lo cual es muy importante poder estratificar bien el riesgo de nuestros pacientes. Y realmente me voy a centrar primero por qué lo estamos haciendo mal. Y yo creo que con esta imagen lo podemos entender bastante gráficamente. Esto es el score 2, que es la ecuación de riesgo que utilizamos en Europa y que se recomienda por la Sociedad Europea de Cardiología, pero puede aplicar perfectamente también a las escalas de riesgo utilizadas en América, en Norteamérica, el Framingham, el Pooled Cohort Equation o más recientemente el PREVENT. Y lo que estamos viendo aquí es que tenemos sujetos, estos, como saben, en función del riesgo basal del país, el riesgo
tienen diferentes puntos de partida. En verde serán las poblaciones de menor riesgo, de subintermedio en amarillo y riesgo rojo, y en rojo el riesgo más alto, de muy alto riesgo. Pero, por ejemplo, cogiendo la que sería de riesgo intermedio en amarillo, estamos viendo aquí que vamos a decidir cuándo hay que empezar a intervenir los factores de riesgo, principalmente tensión arterial y colesterol, que son los principales factores de riesgo modificables. Obviamente, el tabaquismo hay que intervenirlo siempre, y la diabetes también, aunque podríamos hablar de si habría que redefinir el concepto de diabetes, pero bueno, tampoco quiero salirme mucho del tema de la presentación. Pero estamos viendo que aquí están viendo este sería el grupo más joven, de entre 40 y 44 años, que recomienda el SCOR-2 que evalúe el riesgo para iniciar una intervención. Y estamos viendo que hay sujetos que, aunque tengan unos niveles de colesterol de no HDL, que más o menos podríamos decir, aunque no es lo mismo, que es un equivalente al LDL, pues puede haber sujetos que pueden tener un colesterol LDL a los 40-45 años de 200 milímetros, 200 miligramos por decilitro, y aún así no tener una recomendación clara de las guías para iniciar un tratamiento. Cuanto más edad tiene el paciente, ya pasaremos a las escalas de más edad, ya la cantidad de bolas que aparecerían en rojo, que es una indicación clara, se multiplicaría, y esto hace que realmente estemos tratando hoy en día a nuestros pacientes a partir de los 45 o 50 años, principalmente basados en estas escalas. Y nosotros pensamos, como voy a presentarles en la siguiente diapositiva, que esto es completamente erróneo, ya que el abordaje lo estamos haciendo en una etapa de la vida en la cual el impacto de contra estos factores de riesgo es mucho menor que el impacto que hubiera tenido en un abordaje mucho más precoz, antes incluso de los 40 años. Que este es otro tema importante, que no hay ninguna escala de riesgo. La PDB nueva que hay en Estados Unidos quizá un poco más jóvenes, pero en el SCOR-2 están viendo aquí que por debajo de los 40 años no se ha realizado ninguna escala de riesgo, por lo tanto no hay ninguna recomendación de las guías de iniciar un tratamiento para la tensión arterial o el colesterol, salvo que sean niveles muy elevados, por ejemplo, la colesterol familiar o una hipertensión arterial muy importante. Y realmente tenemos que tener claro que los factores de riesgo se asocian a los eventos por el desarrollo y la progresión de la aterosclerosis. Aquí estamos viendo, esto es un simulado más o menos basado en datos, pero no totalmente accurate, pero sí que sirve el propósito de esta diapositiva. Aquí están viendo las etapas de la vida, y aquí estaremos viendo en el eje cómo se va apareciendo la aterosclerosis, cómo va creciendo la carga de aterosclerosis, y en un momento que puede ser variable en función de otros factores, ya se empieza a entrar en una época en la cual se puede hacer una transición a los eventos clínicos, y luego, si no hay ningún control de los factores de riesgo, pues obviamente la gran mayoría van a tener eventos clínicos en el seguimiento. Esto es hoy en día cómo hacemos el abordaje, basado principalmente en el SCOR-2 o en otras escalas. Alrededor de los 45-50 años, en el mejor de los casos, se empieza a hacer un tratamiento, y esto obviamente tiene un impacto, se reduce la incidencia de eventos cardiovasculares, pero como estamos viendo aquí, el impacto tampoco es algo que sea muy dramático. Luego volveré a este punto porque tenemos una hipótesis sobre ello. Estos son los 4 puntos en los cuales nos basamos para esta revisión del paradigma de la prevención primaria. La aterosclerosis es la base fisiopatológica de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, 50-55%, que luego se manifiestan de diferentes maneras. Y paradójicamente conocemos hace tiempo que es una enfermedad que progresa de manera silente durante varias décadas, hasta que empieza a dar la cara con los eventos. Sin embargo, no hemos sido capaces de explorar de forma suficiente esta ventana de oportunidad que ofrece una etapa en la cual la enfermedad existe, que se puede identificar, como veremos ahora, y que si hacemos una intervención sobre los factores de riesgo vamos a tener un impacto mucho mayor que si la intervención sobre los factores de riesgo se hace mucho más adelante. Es decir, es paradójico que todo el conocimiento que hemos generado nos ha trasladado en explorar esta ventana de oportunidad de las fases silentes de la aterosclerosis. Como ya hemos escuchado antes, lo ha presentado el doctor Sanabria y también lo ha presentado el doctor Boto. Han hablado de nuestro proyecto PESA, que es uno de nuestros estudios de cohortes, que como han escuchado es una cohorte que cuando la reclutamos allá en el año 2010 al 2014 tenían entre 40 y 55 años, hombres y mujeres, no habían tenido ninguna manifestación clínica de la enfermedad, es decir, aparentemente sanos, y en todos ellos les hacemos un screening para aterosclerosis, evaluando las arterias carótidas con ecografía, las arterias femorales con ecografía y también el calcio score. Y luego en algunos de ellos también hacemos estudios más avanzados, como pudieran ser el PET o la resonancia magnética, como hemos escuchado también en la primera presentación que ha hecho el doctor Boto.
Lo repetimos cada 3 años y además pareamos este screening para aterosclerosis con las muestras biológicas para hacer estudios de Omics, lo cual es una herramienta muy potente que voy a contar en dos diapositivas posteriores. Por lo tanto, tenemos una idea bastante cercana o bastante cercana a la realidad de cuál es la progresión de la aterosclerosis en estas etapas intermedias de la vida. Ya tenemos, como digo, 4 seguimientos y estamos ya con el 5º seguimiento del screening de aterosclerosis. La primera sorpresa que nos llevamos con el proyecto PES es que la prevalencia de aterosclerosis silente es incluso mayor de la que nosotros pensábamos. Y de hecho están viendo aquí que aproximadamente el 60% de los sujetos entre 40 y 55 años ya presentaban aterosclerosis en algún territorio y en muchos de los sujetos era en múltiples territorios, eran más frecuentes en hombres y mujeres y también vimos que especialmente en hombres la aterosclerosis era más frecuente en las femorales. Es decir, es muy importante para hacer un screening saber exactamente dónde tenemos que mirar si puede haber enfermedad. Es decir, la primera conclusión que sacamos de este proyecto es que habíamos llegado ya tarde a la enfermedad, queremos identificar el inicio de la aterosclerosis, por eso cogimos esta edad entre 40 y 55 años, pero ya muchos sujetos ya la habían desarrollado, es decir, deberíamos haber empezado con sujetos mucho más jóvenes, que es lo que estamos haciendo ahora. Y luego aquí otros los resultados interesantes que vivimos es que incluso en el estrato más joven de esta cohorte PESA, entre 40 y 45 años, análogo a lo que habíamos visto antes de la primera etapa en la cual las guías de práctica clínica recomiendan empezar a aplicar este riesgo de los sordos, ya vemos que el 40% de los varones ya tenían aterosclerosis y el 20% de las mujeres. Es decir, en etapas muy precoces de la edad media de la vida ya hay una prevalencia muy alta de la aterosclerosis. ¿Cuál es el impacto de la exposición a factores de riesgo en etapas precoces de la vida? Se ha estudiado y se han hecho diferentes abordajes. Abordajes iniciales eran cohortes que se reclutaban sujetos que incluso eran muy jóvenes, antes de los 40 años, se les exploraba o se les determinaba cuál era su carga de factores de riesgo y luego se les hacía un seguimiento largo y se veía cómo aparecía la enfermedad. Y uno de estos estudios de cohortes muy importantes es el estudio de cardia, que se hizo en Estados Unidos hace ya muchos años, se reclutaron una población importante, como les he dicho, en edades de varias edades, pero incluía una proporción no pequeña de sus sujetos más jóvenes de 40 años. Y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y hacer un estudio en el cual quisimos evaluar cuál era el impacto de la exposición de factores de riesgo antes de los 40 años con el desarrollo posterior de los eventos. Es decir, normalizando para la edad de los 40 años, incluso si ya se encontraban los factores de riesgo, cuál era el impacto de haber estado expuesto a los factores de riesgo antes de los 40 años. Y aquí estoy mostrándoles una imagen de cuál es la asociación entre la exposición al LDL colesterol antes de los 40 años y los eventos posteriormente a la vida, pero tenemos una gráfica muy similar para la tensión arterial y están viendo aquí que incluso normalizando a la edad de 40 años, aquellos sujetos que habían estado expuestos a mayor área debajo de la curva del colesterol LDL, incluso después de normalizar todos los factores de riesgo después de los 40 años, tenían muchos más eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento. Por lo tanto, mostrando que la exposición, incluso a niveles que consideramos normal o en el límite alto de lo normal, antes de los 40 años aumenta la presencia de los eventos cardiovasculares, lo cual ya nos está dando una idea de lo erróneo que estamos haciendo aplicando el SCOR2 únicamente a partir de los 40 o los 45 años. Y volviendo al estudio PESA, que ya les he comentado antes, como hemos hecho varios estudios seriados, somos capaces de ver cuál es la asociación de diferentes factores de riesgo con la progresión de la aterosclerosis. Llamamos progresión a sujetos que ya tenían placas y que estas placas en el seguimiento son más grandes, tienen un volumen mayor, o sujetos que no tenían placas y que en el seguimiento han aparecido las placas. Y estamos viendo aquí, como era de esperar, que dos factores modificables que se asociaban de forma clara a la progresión de la aterosclerosis silente eran el LDL colesterol y la tensión arterial, eso era como esperábamos. Sin embargo, están viendo aquí que ocurre para los dos factores de riesgo, vemos que esta asociación es mucho más fuerte para los sujetos más jóvenes que para los sujetos más mayores de la cohorte PESA. De hecho, a partir de los 48 y 50 años, esta asociación de estos factores de riesgo con la progresión de la aterosclerosis silente ya no era estadísticamente significativa. Es decir, estamos mostrando aquí, tanto para la tensión arterial como para el LDL colesterol, que los sujetos jóvenes son más vulnerables a la exposición a estos factores de riesgo en términos de progresión de aterosclerosis silente. Y también tenemos nuevamente hay estudios, estos son metaanálisis de estudios antiguos, en el cual habían visto cuál era el impacto de la reducción del LDL
en los eventos cardiovasculares mayores en función de la etapa de la vida en la que se conseguía ese control del colesterol, y aquí están viendo cuál es la reducción del riesgo relativo de tener un evento mayor por 40 miligramos por decilitro de reducción del LDL. Y aquí están viendo que en los sujetos, por ejemplo, entre 70 y 80 años, controlar el LDL colesterol resulta en un 20% de reducción del riesgo, lo cual es algo que es remarcable. Sin embargo, si este mismo control del LDL de estos 40 miligramos por decilitro se realiza en una etapa mucho más precoz de la vida, entre los 40 y los 50 años, la reducción del riesgo relativo es muchísimo mayor, es más del 55%. Es decir, claramente hemos visto que la exposición a factores de riesgo antes de los 40 años se asocia con eventos, que los sujetos que son más jóvenes son más vulnerables al efecto de estos factores de riesgo en la progresión de la aterosclerosis, y que además el control de estos factores de riesgo en sujetos jóvenes resulta en una reducción relativa más importante de los eventos mayores. Por lo tanto, volviendo nuevamente a las guías, y no voy a ir en detalle, este es el Score 2, los jóvenes están completamente desprotegidos si estamos aplicando las escalas de riesgo actuales. No consideran los sujetos por debajo de 40 años y además tiene una asociación tan importante con la edad, ya que te predice cuál es la probabilidad de tener un evento en los siguientes 10 años, que el resultado final es que los sujetos jóvenes están undertreated o pobremente intervenidos por los factores de riesgo, y muy probablemente, aunque no es el tópico de la presentación de hoy, los sujetos mayores, por encima de los 60 o 65 años quizá, en algunos casos puedan estar incluso sobremedicados. Y simplemente quería tocar un poquito de la inflamación, ya que en la mesa estamos hablando de la inflamación, simplemente una pincelada de datos que algunos de ellos no están publicados, los comparto aquí por primera vez. Hemos visto también en el PESA, y esto está en evaluación de una revista importante cardiovascular, cuál es la interacción entre la inflamación y los factores de riesgo clásicos en cuanto a la progresión de la aterosclerosis silente. Aquí están viendo el LDL del colesterol y los total de células blancas, los leucocitos totales, que todos los marcadores de inflamación hemos visto que es el que más reliably se asocia con la progresión de la aterosclerosis. Y aquí están viendo lo mismo, pero para tensión arterial y white blood cells. Y están viendo aquí que para todos los diferentes niveles del LDL del colesterol, el tener una inflamación basal más alta se asocia con tener más progresión de la aterosclerosis silente. Por lo tanto, mostrando que son dos factores que, aunque interaccionen entre ellos, también están asociados de forma independiente con la progresión de la aterosclerosis. Por lo tanto, poniendo el punto también en la importancia que, si se pudiera utilizar algún tratamiento, como hemos escuchado antes y quizá discutamos luego, algún tratamiento que pudiera reducir esta inflamación sistémica, muy probablemente tendríamos un impacto adicional muy importante sobre la progresión de la aterosclerosis. También han escuchado y tenéis siempre la diapositiva para mostrarles el valor que tienen también estos estudios de corte como el PESA en la interacción entre los investigadores clínicos y los investigadores básicos. Como hemos recogido muestras cada 3 años y hemos realizado todo tipo de ómicas, hemos sido capaces de hacer descubrimientos muy importantes en el campo de la aterosclerosis. Ya han escuchado antes la hematopoiesis clonal. Este es un artículo nuestro que publicamos el año pasado, en 2024, que además fue portada de la revista Nature Medicine. Y aquí demostramos en este trabajo no solamente que la hematopoiesis clonal está asociada con la presencia y progresión de la aterosclerosis, sino que además es una asociación unidireccional, ya que había dudas si quizá pudiera ser una reverse causation, en el cual fuera la hematopoiesis clonal, no la que estuviera asociada con la aterosclerosis, sino al revés, la aterosclerosis la que estuviera induciendo un aumento de la hematopoiesis clonal. Y también he escuchado antes unas palabras de microbiota, hemos publicado hace unas semanas este trabajo en Nature, que es un trabajo espectacular, que hemos hecho en colaboración nosotros los clínicos del estudio PESA con los investigadores básicos del CENIC, y en el cual hemos demostrado por primera vez que un metabolito que está producido únicamente por la flora intestinal, como es el imidazol propionato, está directamente relacionado con la aterosclerosis de forma totalmente independiente a los factores de riesgo clásicos. Por lo tanto, nuevamente mostrando que puede haber nuevos terapéuticos que hemos explorado hasta ahora, y aquí en estos estamos explorando cuál es el impacto de este metabolito producido por la microbiota. Y ya está, para terminar la última parte de mi presentación, ¿cómo pensamos nosotros que se debería hacer el abordaje? Y nosotros pensamos que detectar la enfermedad silente
y verla y cuantificarla añade mucho más que simplemente estarnos basando en nuestras escalas de riesgo con los factores de riesgo tradicionales, ya que, como hemos visto antes, la asociación entre los factores de riesgo y los eventos, que es clara y robusta, todos los tenemos claro, se asocia principalmente a través de un mediador, que es la aparición y progresión de esta aterosclerosis silente. Empezamos trabajando con el estudio BioImage en Nueva York, en esta época que trabajaba con el Dr. Fuster en Nueva York, y en esta corte, que era una edad mayor que la que tenemos en el estudio PESA, lo que hicimos fue escanear las carótidas. En ese momento todavía no habíamos puesto el foco en las femorales, y vimos si se asociaba la presencia de aterosclerosis con la progresión o la aparición de los eventos en el seguimiento de forma independiente de los factores de riesgo. Y aquí están viendo que efectivamente ese es el caso. Incluso para los mismos factores de riesgo, la presencia y el volumen de aterosclerosis en las carótidas se asociaba con eventos en el seguimiento. Y hace poco, hace unas semanas, para unos meses diría yo, hemos publicado este trabajo también en JACC, que es muy importante, que es el seguimiento de este estudio BioImage, en el cual estos 5.700 sujetos que les he contado antes, no solamente les hicimos un primer scan, sino que lo repetimos después, y además vimos cuál era la asociación con la mortalidad de cualquier causa. Lo primero que vimos es que la presencia de aterosclerosis en el primer estudio se asociaba con una mortalidad de cualquier causa muy a largo plazo, independientemente de los factores de riesgo, lo cual es importante, pero además en un subgrupo de ellos pudimos repetir el scan 9 años después y pudimos ver si además de la presencia de aterosclerosis se asocia con los eventos, si la progresión de la misma se podía asociar con los eventos, y efectivamente este fue el caso, incluso normalizando para el volumen de aterosclerosis que tenían basalmente estos sujetos, aquellos que mostraron progresión, que crecieron estas placas en estos 9 años, tenían mayor tasa de mortalidad de cualquier causa que aquellos sujetos en los cuales la aterosclerosis se mantuvo estable, muy probablemente porque se inició una intervención. Por lo tanto, mostrando que tenemos por primera vez un surrogate endpoint que podemos utilizar en trials en sujetos jóvenes que no van a tener eventos de forma importante los siguientes años, y este surrogate se asocia con mortalidad y con eventos cardiovasculares. Este para nosotros es un trabajo muy importante porque nos abre la posibilidad de hacer trials en sujetos jóvenes y tener un surrogate endpoint que nos diga si realmente vamos a estar teniendo un impacto en ellos. Y unas últimas diapositivas. ¿Por qué estamos centrados en las arterias periféricas, en las carótidas y en las femorales, como hemos escuchado ahora? ¿No sería más importante ver las coronarias? Y muy probablemente quizá nosotros en esta audiencia sí que hay interés en la prevención y tenemos claro que la aterosclerosis es un fenómeno sistémico, y una vez que vemos aterosclerosis en las carótidas o en las femorales debemos asumir que está presente en todos los árboles, en todo el árbol arterial, incluidas las coronarias. Pero muy probablemente para los policymakers y para la gente que no está tan metida en este campo, les gustaría saber si realmente esto que estamos viendo en las carótidas también ocurre en las coronarias. Y efectivamente, esto es nuevamente otro trabajo que está en evaluación y que no hemos publicado todavía. Esperemos que lo publiquemos pronto. Y lo que hemos visto aquí es en un subgrupo del PESA, de unos sujetos del PESA, que aproximadamente 500 de ellos, además de hacer ecografía de carótidas y femorales, les hemos hecho también un angioTAC coronario para ver la presencia de aterosclerosis en las coronarias. Queríamos ver si había asociación entre el volumen de aterosclerosis periférico y en las coronarias. Y aquí están viendo que efectivamente este es el caso. Los sujetos que no tienen enfermedad periférica, muy poquitos de ellos tenían enfermedad coronaria, y en ningún caso era una enfermedad coronaria importante que obtuviera una obstrucción luminal del 70%. Sin embargo, aquellos que tenían enfermedad en las carótidas, en las femorales y sobre todo aquellos que tenían enfermedad aterosclerótica silente en las carótidas y en las femorales, esto se asocia de forma muy importante con la presencia y con la severidad de la aterosclerosis en las coronarias. Por lo tanto, pensamos que este trabajo va a ser muy importante para acabar de convencer a los policymakers y a toda la comunidad cardiovascular que la presencia de aterosclerosis en las arterias periféricas se asocia a la aterosclerosis en las coronarias y, por lo tanto, con los eventos que van a ocurrir en el futuro. Luego, la última diapositiva. La aterosclerosis, como decimos, hay esperanza. La aterosclerosis, hasta hace muy poco se pensaba que únicamente era un proceso que era progresivo y que solamente podíamos interaccionar y detener su progresión. Sin embargo, estamos viendo que puede ser incluso regresada siempre y cuando se haga un abordaje muy precoz en las etapas más precoces de la enfermedad. Aquí están viendo uno de los trabajos que hemos publicado
Estudios seriados de la aterosclerosis en carótidas y femorales. Este sería el volumen de placa total, carótidas más femorales basal, y este sería a los 6 años. La mayoría de sujetos están en la línea de identidad. Los que más aterosclerosis tenían basalmente y más aterosclerosis tenían a los 6 años. Tenemos un grupo muy interesante que no voy a entrar en detalle, pero son sujetos que no tenían aterosclerosis basal y que les ha parecido y ha progresado muy rápidamente, solamente en 6 años, algo muy interesante que podríamos hablar otro día, pero hoy me quiero centrar en este grupo, que eran sujetos que tenían aterosclerosis, en algunos de ellos era aterosclerosis de poco volumen, pero otros de ellos no era tan pequeña, y que en el seguimiento de los 6 años ha habido una regresión completa de la aterosclerosis, lo que llamamos de una forma un poco marketingiana la cura de la aterosclerosis. En este caso fueron 8% de los sujetos que tenían aterosclerosis basalmente, y nosotros pensamos que con una intervención más agresiva en estas etapas tan precoces de la aterosclerosis seremos capaces de aumentar este porcentaje a un 60 o un 70% incluso. Pero uno podría pensar, bueno, realmente lo que estamos proponiendo es administrar fármacos hipolipemiantes a toda la población, ¿será eso justificado o no? Y bueno, realmente todavía tenemos que demostrarlo, pero tenemos incluso alguna hipótesis de cómo podría ser incluso un futuro de medicina de precisión. Esto ya los hemos mostrado antes, como es la progresión de la historia natural. Este es el abordaje que hacemos ahora. Este sería el abordaje ideal, empezar a tratar los factores de riesgo en el momento en el cual se identifica que ya ha empezado la aterosclerosis, que puede ser a los 20 años o a los 25 años, e idealmente mantener los factores de riesgo controlados durante toda la vida. Muy probablemente estos sujetos nunca llegarían a tener la ventana de eventos. Sin embargo, nosotros pensamos que incluso un periodo de tiempo de 10, 15 o 20 años en tratamiento, pero hecho no al final de la vida, sino muy al principio de la vida, va a ser suficiente para detener el proceso en las fases muy precoces, e incluso que luego aparezca más tardíamente, vamos a tener un impacto mucho mayor que el abordaje que hacemos actualmente de empezar con el tratamiento mucho después. Por tanto, ya para terminar, pensamos que el nuevo paradigma de la evaluación de riesgos cardiovascular es detectar el inicio de la aterosclerosis y tratarlo en cuanto aparezca. Pensamos que se debe de enviar el concepto de que la aterosclerosis se puede curar siempre y cuando se haga un abordaje muy precoz. Hay que anticipar la etapa de la vida en la cual los factores de riesgo deben ser manejados de forma agresiva, y luego es importante concienciar también a la sociedad. Y con esto yo creo que terminamos la presentación y estaré encantado de que tengamos una discusión del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ibáñez. Realmente un placer, como siempre, escucharlo, siempre desafiándonos. Y bueno, vamos a ver si tomamos esos desafíos. Y vamos a abrir, tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas y vamos a pedirle a la doctora Kushnir que sea la que abra este panel de preguntas. Paola. Bueno, muchísimas gracias. Está, creo. Doctor Borja, un placer inmenso haber contado con su presentación, contar con su presencia en esta tarde. Estamos todos muy honrados y agradecidos. Pensamos que queríamos hacerle una pregunta clínica en función de que la mayoría de los cardiólogos acá nos encontramos con los pacientes en consultorio y nos preguntamos en su práctica diaria, digamos, en la práctica cotidiana, de los métodos de imágenes para la pesquisa de ateromatosis subclínica. ¿Cuál elige? ¿Hacen todos? La edad, como nos estaba comentando, es un determinante en la elección de esa metodología de inicio. Esa sería la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. El placer es mutuo y me encanta compartir siempre que puedo con ustedes. Efectivamente, la pregunta es muy relevante. Se ha demostrado hace muchos años que, por ejemplo, la calcificación con el calcio score ayuda mucho a restratificar el riesgo de los pacientes. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la calcificación es un proceso tardío en la aterosclerosis, y la cantidad de sujetos, la proporción de sujetos que tienen una calcificación coronaria antes de los 50 años es muy baja. Incluso hay mucha evidencia que hay evidencia de placas periféricas y placas coronarias no calcificadas antes de los años de los 50 años. Nosotros pensamos que la mejor herramienta para la identificación o la restratificación del riesgo es la ecografía vascular, que estamos trabajando también en simplificarlo para que se pueda hacer de forma muy sencilla y sin que haya que tener ni grandes equipos ni tampoco expertos en la adquisición ni en el análisis. Y sobre todo es así porque los territorios carótido y femoral son muy accesibles para la ecografía vascular, no tiene radiación, se puede utilizar y además, como digo, se pueden ver las etapas más precoces de la enfermedad.
Pensamos que las placas muy pequeñas se detectan muy bien con ecografía vascular, en carótidas y femorales y por lo tanto, sobre todo si queremos hacer un abordaje más precoz, pensamos que es la técnica ideal. Una pregunta antes de dejarle a Ricardo. Lo dijiste recién y lo comentaste en tu charla, si empezamos a estratificar a los 40 años llegamos tarde, ¿no? Entonces, ¿cuán tempranos debemos empezar a estratificar? ¿A los 30 años? ¿A los 20 años? ¿A todos antes de los 40 años? ¿A aquellos que tienen algún factor de riesgo cardiovascular mayor? Digamos, porque también tiene un tema de costos, logística, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mirada actual con respecto a cuán precoz, en quiénes, cómo ya nos dijiste, covasculares en los jóvenes, pero ¿a partir de cuándo tenemos que empezar para no llegar tarde? La pregunta es excepcional y de hecho es probablemente el santo grial, ¿no?, de la prevención. Obviamente no podemos hacer un screening a toda la población desde etapas muy precoces. Lo primero, estamos trabajando ya en otro gran proyecto, que es el proyecto REACT, que no he querido comentar por cuestión de tiempo, que es un proyecto, digamos, como la evolución del PESA. Van a ser aquí 16.000 sujetos, ya hemos enrolado la mitad y estamos haciendo el screening desde tan pronto como los 18 años. Nosotros pensamos que es importante que las escalas de riesgo, estamos desarrollando una que no nos prediga cuál es la probabilidad de tener un evento en 10 años, como hace el SCORE-2 o el Framingham, sino cuál es la probabilidad de tener aterosclerosis en ese momento. Estas escalas de riesgo ya tenemos evidencia preliminar, pero tenemos que completar, que son muy diferentes entre los 20 y los 30 años que a los 40 o los 50 años. Incluso los factores de riesgo no son los mismos, ni se asocian con la misma fuerza con la presencia de aterosclerosis. Y nosotros pensamos que con estas escalas que estamos desarrollando, que se pueda ver unos sujetos que puedan tener aterosclerosis con alta probabilidad, son aquellos que deberían ser sometidos a imagen. Es decir, un primer gatekeeper que digamos que sería una evaluación de los factores de riesgo asociados con la edad específicamente y también al sexo, y en aquellos que tengan una probabilidad un poco alta antes de hacer imagen. Y luego los que se hagan los screening y no tengan imagen, pues también tenemos que determinar cada cuánto tiempo hay que repetirlo, que eventualmente nosotros pensamos que pudiera ser cada 5 años. Es decir, idealmente hay que empezar el screening desde los 18 años, y decimos 18 años porque es la mayoría de edad, pero no necesariamente con imagen a todos, sino con una primera evaluación de escalas de riesgo nuevas que estamos desarrollando, que se están desarrollando, y luego ya con imagen. Muy interesantes. Escalas de riesgo, escuchadlo bien, ¿no? No para predecir infarto, para predecir aterosclerosis. O sea, es una mirada completamente diferente, digamos, ¿no? Ricardo, y también... Ricardo primero. Sí, yo quería hacer una pregunta a Borja, porque surgió en este momento. Comprendo el tema del costo, de la costo-efectividad. Uno no puede hacerle a todo el mundo imágenes. La pregunta es, quizás no deberíamos ser mucho más agresivos en el manejo global de los factores de riesgo. Los niveles de hipertensión de presión arterial o los niveles de LDL no deberían ser todavía menores a los que consideramos normales hoy, antes de hacer un screening general que por ahí es mucho más costoso a nivel poblacional. La pregunta es excepcional y la respuesta es absolutamente sí. De hecho, nosotros, no solamente nosotros, pero en el estudio PESA hemos visto que cualquier nivel de LDL colesterol por encima de 50 se asocia de forma independiente con tener aterosclerosis silente. Es decir, los límites que conocemos como factor de riesgo o niveles normales distan mucho de serlo. También ocurre lo mismo para la tensión arterial, y luego incluso también tenemos trabajos en los cuales hemos hablado o hemos visto incluso que ya no estamos hablando ni siquiera de la diabetes o de la prediabetes, sino sujetos que tienen resistencia a la insulina por un OMA-IR elevado, también se ve que se asocia de forma independiente con la aterosclerosis. Es decir, de forma ideal, si todos los factores de riesgo lo tuviéramos súper controlados sería la mejor situación. Lo que pasa es que luego, como también sabemos que hay una vulnerabilidad individual diferente entre unos sujetos y otros, a lo mejor lo que para un sujeto 60 miligramos por decilitro de colesterol no se asocia con la aterosclerosis, para otros sí que lo hace. Es por ello que nosotros pensamos que todavía se va a poder afinar mucho más la utilización de la imagen, no solamente para poder iniciar estas terapias muy precoces, sino también incluso, aunque será algo que abordaremos probablemente en los próximos 5 años, incluso para dejar de dar tratamientos a la gente que tenga por encima de 50 años. Fernando, querías... Sí, Borja, bueno, primero felicitaciones, porque todo lo que están haciendo con el grupo PESA está aportando terriblemente a todo este campo, es terrible, la verdad que todo lo que hacen es fabuloso. Gracias. Y la pregunta mía es, ustedes hacen un ecodoppler vascular, carotídeo, femoral, 3D, digamos, con una tecnología, de hecho Valentina ha publicado mortalidad el año pasado en Bioimage,
con percentilos y vos lees la carga es 1193 milímetros cúbicos, 2000. Y nosotros hacemos lo mismo acá, pero con 2D, con el eco, el ultrasonido de todos los días, y ahí no tenemos parámetros de referencia. Mi pregunta es, mañana en tu consultorio, ¿qué le pedís a tu paciente? ¿Un ecovascular 2D? Porque 3D yo creo que no lo tenemos en la práctica clínica. Para la pregunta también, bueno, es excepcional. La ecografía 3D es la más sensible para ver el volumen, pero no se va a poder aplicar universalmente. No tienen ustedes el 3D y, de hecho, muy probablemente la ecografía 3D vascular no va a estar en el mercado mucho tiempo. Nosotros esto lo hemos hablado mucho con nuestro socio tecnológico en este caso, que es Philips, aunque no tenemos ninguna exclusividad, y estamos desarrollando también cómo podemos hacer trasladarlo esto a la utilización de la ecografía 2D y eventualmente cómo podemos hacer un volumen basado en imágenes solamente 2D. Esperemos que esto lo podamos tener muy pronto, esperamos de hecho el plan que tenemos que para el año que viene pueda estar y que pueda ser accesible universalmente y a muy bajo costo, porque pensamos utilizar incluso los probes vasculares de estos portátiles. Y hasta ese momento, ¿qué hacemos desde aquí hasta que se pueda llegar a este momento? Simplemente la identificación de aterosclerosis y ver el volumen de las placas yo creo que es suficiente. A lo mejor no vamos a ser tan finos como para saber cuál es el volumen que tiene, los milímetros cúbicos, etcétera, pero si es un sujeto joven de 30 o 35 años, tenemos que tiene una placa o tiene 2 placas y que son de un volumen que no es residual, yo creo que eso sería suficiente para hacer un trigger de un manejo agresivo de los factores de riesgo. Excelente. Fiorella, ¿querías hacer alguna pregunta? Ahí va. Ahí va. Una última perfecto. pregunta cortita para el doctor Boto, porque no estamos con mucho tiempo, porque es un tema que se está hablando mucho. Salió un statement de la ICC hace muy poquito de inflamación. ¿A quiénes le medimos la PCR? Marcadores de Qué mala, inflamación. qué Pedimos, pregunta. no pedimos, Bueno, ¿cuándo? En primer lugar, yo creo que me iba a preguntar otra cosa, pero la PCR, digamos, personalmente, lo que hablamos hoy más temprano, colchicina, en el infarto hiperagudo me parece que no tiene un lugar todavía, a pesar de cierta evidencia, y sí quizás en el escenario crónico de la enfermedad coronaria, donde probablemente la inflamación de bajo grado, que por ahí puede trabajar mejor la colchicina, son pacientes que están con solo un antiagregante plaquetario versus 2 en el escenario agudo, con quizás menos dosis de estatinas, quizás con menos umbrales de LDL logrados a través del tratamiento, que quizás no cumplen con los factores de riesgo. Creo que ahí yo, en ese escenario, buscaría PCR alta, y si la PCR está por encima de 2, en ese coronario crónico mal manejado, quizás la colchicina me parece que ahí tiene un escenario. No en el infarto agudo de miocardio, en mi modo de ver, pero sí en ese escenario crónico, y sí, me parece que tiene una PCR baja. No sé, no tenemos mucho sostén, me parece, para dar colchicina, sobre todo si le va a agarrar diarrea. Estamos ya terminando. Para cerrar, me gustaría, Doc Borja Ibáñez, que nos cuentes qué rol vos le ves a la medición de la proteína C reactiva en prevención primaria. ¿Lo debemos pedir? ¿No lo pedimos? ¿Cuál es tu idea al respecto? Bueno, un tema muy controvertido, muy interesante y muy controvertido. De hecho, les he presentado simplemente una que hemos visto, que de todos los marcadores inflamatorios que hemos visto asociados con la aterosclerosis silente, el más relevante era el contagio total de los glóbulos blancos. Hemos medido PCR, hemos medido fibrinógeno, hemos medido otros marcadores y no tenemos tan claro que se asocien de forma tan directa con la aterosclerosis silente. Quizá, aunque llamamos todo inflamación y pensamos que todo es lo mismo, los pathways son muy diferentes. No es lo mismo tener quizá una PCR elevada que tener de base unos leucocitos elevados u otros marcadores de inflamación. Así como resumen, y por salir un poquito de una forma airosa de la pregunta, no lo tenemos tan claro, lo mismo que tampoco tenemos tan claro la lipoproteína A en prevención primaria. Otro también gran capítulo. Es algo que se podría discutir, pero también es algo que pensamos que es controvertido y que veremos a ver el futuro que nos depara. Hola, ahí está. La verdad nos quedamos con poco tiempo, me encantaría seguir conversando de esto. Me llevo este concepto de pensar no solo en el prevenir un infarto, prevenir un stroke, prevenir una muerte cardiovascular, sino adelantarnos mucho más y prevenir la aterosclerosis. Para eso tenemos que pensar diferente, pensar en nuestros pacientes mucho más tempranamente, en ser muy agresivos, en el manejo al menos de los factores de riesgo, ¿no? Pablo.
Ojalá crean después de todo esto que cuando hablamos de inflamación no somos un grupo de gente que está pensando cosas raras y cómo los medimos, sino que la inflamación es el camino hacia el proceso aterosclerótico y que nuestros pacientes se mueren de aterosclerosis. Por eso, realmente creo que si tuviera que hacer un corolario a todo esto, muchos años pensamos los scores de riesgos hacen que siempre el más viejo tenga más riesgo. Hoy ya no estamos pensando en un score de riesgo para predecir infarto, necesitamos score de riesgo para predecir aterosclerosis. Muchas gracias. Gracias a todos. Al Gracias, doctor Borja. Borja Ibáñez, agradecerles el tiempo brindado, a todos ustedes también, y por supuesto continuamos con el resto de las sesiones del precongreso.